Bueno, bienvenidos a todos a Jesús es el camino, la verdad y la vida. Estamos localizados en la ciudad de Lawrenceville, en Estados Unidos. Y en esta mañana vamos a compartir nuestra palabra, el mensaje del Señor, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y leemos la palabra del Señor, que dice, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oremos. Bendito Padre, que estás sentado en tu trono de gloria. Estamos reunidos en esta mañana aquí en tu casa. Y para nuestros hermanos y hermanas en Cristo y aquellos que nos ven a través del video. Señor, nos humillamos ante ti, reconociendo nuestra condición humana, que no somos nada, que somos del polvo y que al polvo volveremos. Te pido, Padre Santo, que la dulce presencia de tu Espíritu descienda sobre nosotros. La presencia de tu Espíritu Santo tome control en mi ser. Que el pastor Mario Amoretti no es nada ni nadie. Pero gracias te doy por Cristo, por haberme dado esa potestad de llamarme hijo de Dios. Y para todos aquellos que te han recibido, tienen esa potestad de llamarse hijo de Dios por tu Espíritu Santo que nos da el testimonio. Padre Santo, elevamos, Señor, al trono de la gracia a nuestros hermanos que están con problemas de salud. Por todos aquellos que han clamado, Señor, oración. Por aquellos que están con cáncer. Por aquellos, Señor, que están con el virus o con otro tipo de enfermedad. Padre Santo, clamamos que sea conforme a tu sabiduría, a tu voluntad. Porque sabemos que tú haces las cosas perfectas. Y que todo obra para bien a todo aquel que te ama. Padre Santo, toma control en mis pensamientos, en mi corazón, en mi boca, para que las palabras que salgan de mí no sean las mías, sino tus palabras, Señor. Me humillo delante de ti, Señor,
una vez más reconociendo, Señor, que sin ti nada soy. Que tú eres el que permites de que estemos donde estemos, que seamos lo que seamos. Padre, gracias te damos y sujetamos y sujeto toda potestad de las tinieblas, de oposición, cualquier cosa que, Señor, esté en contra de tu palabra. En el nombre de Jesús las ato, las echo fuera, porque no tienen parte aquí en este lugar. Satanás no tiene parte en este lugar, porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Elevamos, Señor, nuestro clamor delante de ti, pidiendo, Señor, que tu dulce presencia esté aquí con nosotros. Bendice tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, dándote gracias. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, hermanas. En esta mañana quiero darle el mensaje que el Señor ha puesto una vez más sobre mí acerca de la venida del Señor. Estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha confusión y a tal punto de que la gente no cree en Dios, a tal punto que aún en las iglesias no creen. Estoy hablando en general, y muchas iglesias que creen en Jesús, creen en el Padre, creen en el Hijo, pero muchas de las iglesias no están creyendo acerca de que va a haber un arrebato. No creen que va a haber una segunda venida del Señor. Esta mañana vamos a ver los acontecimientos que suceden cuando antes de la venida del Señor. Antes de la venida del Señor. Muchos no tienen esperanza. La semana pasada hemos hablado en el libro de Eclesiastés acerca de nuestra esperanza en la venida del Señor. Y hemos visto, de acuerdo a la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14, hemos visto que el pueblo de Dios tenían una esperanza muerta, una esperanza en la cual ellos ya no creían en Dios, ya no contaban en Dios. ¿Por qué? Por la vida pecaminosa que habían llevado. No querían arrepentirse. Y vamos a ver por qué, y que muchos a veces pueden confundir o pueden tergiversar esta palabra cuando hemos leído en los versículos de que Dios enviará un poder engañoso para que todos aquellos que no recibieron la verdad, ¿no?, sean condenados. Vamos a ver eso. ¿Qué es lo que realmente quiere decir el Señor con eso? ¿Okay? En esta mañana vamos a ver primeramente la advertencia sobre su venida. ¿Qué es lo que nos dice el Señor acerca de su venida? Segundo, la manifestación del anticristo. Lo que muchos no esperan ni tampoco creen. ¿Ya? Ciertamente la gente no cree en el diablo y mucha gente que no cree ni en Jesús menos van a creer en el diablo. Y todo lo toman como que no existe, que todo aquí en la tierra, aquí todo termina cuando ya muere. Están en un engaño tremendo acerca de la verdad de quién es el Señor. Y en tercer lugar vamos a ver acerca de la condenación de los inicuos. Antes que nada, quiero que reflexionen. Vamos a ver tres palabras que se mencionan aquí. Primeramente, la palabra inicuo. ¿Ok? Inicuo viene del latín inicus, que significa malvado, injusto. Y esa palabra iniquus, que es INIQUS,
W-U-U-S, ¿no? Lo sacan del adjetivo que significa eacus. Eacus en el griego significa igual, ¿ok? Significa igual, pero iniquus es malvado, es injusto, ¿ok? Está hablando acerca de este malvado injusto, ¿no? Así como la palabra iniquidad. ¿Por qué habla? Vamos a ver las palabras iniquidad. ¿Qué es la palabra iniquidad? ¿Y qué es el pecado? Vamos a ver estas definiciones acerca de qué es lo que significa y cómo se aplica iniquidad y pecado al mismo tiempo. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, de ninguna manera. ¿Ok? Primeramente vamos a ver la advertencia sobre la venida del Señor en los versículos del 1 al 4. Para aquellos que tienen su boletín, ahí hay un espacio donde pueden escribir, anotar, ¿no? A fin de que más adelante ustedes puedan confirmar o puedan leer, ¿no? Primero, en el versículo 1, estamos viendo acerca de que el apóstol habla acerca de la venida del Señor. ¿Y por qué habla acerca de la venida del Señor, no? A la iglesia de Tesalonicenses. Primeramente dice acerca de la venida del Señor, está haciéndole recordar al pueblo, a la iglesia de Tesalonicenses, acerca de que el arrebato de la iglesia se puede dar en cualquier momento. ¿Okay? Y le está haciendo mención acerca del primer Tesalonicenses, la primera carta que escribió Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, en el capítulo 4, entre los versículos del 13 al 18, habla acerca de nuestra unión con el Señor, nuestra reunión con el Señor, la cual se llama el arrebato de la iglesia. Le voy a leer rápidamente lo que dice este pasaje. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados. Pongan bien esa palabra. Arrebatados, ¿no? Y así estaremos juntos para recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con él. ¿Okay? Esa palabra arrebatado viene del griego arpazo. ¿Ok? Arpazo con Z. En el español significa zarpazo. ¿Qué quiere decir zarpazo? Está hablando de un león. Está hablando porque ya que Jesús es el león de Judá, ¿no? Se le conoce. Está hablando de un zarpazo. El león cuando está con hambre, o está buscando una presa para devorar, ciertamente va rugiendo por todos lados para atemorizar a todas sus presas y sus presas se queden estáticas y no se muevan. Y cuando las corretea y cuando el león las corretea y las alcanza, ¿no? ¿Saben qué tal veloz va el león? Cuando la alcanza con las garras da justamente a eso que se le llama el golpe. Ese se llama un zarpazo. ¿Ya? O arpazo en griego, zarpazo en español. ¿Ok? Hace como los ladrones, ¿no? Los ladrones también, ¿qué hacen cuando roban las carteras? Uno dice arranchan, ¿verdad? Es decir, ¿cómo dice? Arranca. Bueno, en Perú, en Sudamérica, dice arranchar, quitar a la fuerza, ¿ya? A velocidad. ¿Ya? ¿Se acuerdan en Perú? No sé si alguno de Perú o quizás en Sudamérica, en Ecuador, o tienen esos términos, ¿ya? Que significa arrebatar, quitar a fuerza irresistible. ¿Ok? Eso es lo que hace el león cuando alcanza la presa
Eso es lo que da a él, un zarpazo, de manera que, ¿qué hace? Ustedes han visto en la televisión cómo la presa en ese momento cae. ¿Por qué? Porque de la manera como arrebata, las garras se incrustan en las piernas o en el cuerpo del otro animal y lo tumba. ¿Ok? El arrebato de la iglesia es similar, porque el Señor dice, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿no? Enviará a sus ángeles de los cuatro extremos del cielo. ¿Para qué? Para llevar a su gente, a su people, a sus hijos. ¿Ya? Y eso es lo que va a suceder. Por eso, como dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 50 al 54, dice, en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados, seremos transformados. ¿Ok? Es tan rápido, tan veloz, que nadie se puede dar cuenta de que se ha desaparecido la persona. ¿Ya? Así lo tengas a la vista, va a ser tan rápido que no te vas a reaccionar y buscar qué pasó. ¿Ya? Un abrir y cerrar de ojos. El abrir y cerrar de ojos lo que manifiesta todavía es un poco más lento. Pero como dice, en ese mismo fracciones de segundos, estamos hablando de segundos, fracciones de segundos, seremos arrebatados. A esa velocidad es que el Señor trabaja. ¿Ya? Estamos viendo en que la velocidad de la luz que hay, que en segundos da vuelta a la Tierra como 2, 3 veces, ¿no? Así es la velocidad de la luz. Entonces, así es lo que el Señor va a hacer con su iglesia. Ahora, los que están muertos en Cristo, primero van a ser resucitados con cuerpo glorioso. La semana pasada hemos aprendido en Ezequiel, que hemos dicho acerca de nuestra esperanza. Hemos visto que los huesos, cómo recuperan su carne cuando el profeta profetiza los huesos, como después le dice profetiza el espíritu, y el espíritu llega a todo lo que han sido levantados, ¿no? A todos esos cuerpos ya, y tuvieron vida. Pues al sonar de la trompeta, ¿no? Al sonido de la trompeta, ciertamente los muertos en Cristo, como dice, vamos a resucitar primero. No, se van a reunir y nosotros que estamos vivos, en ese momento, los que están en Cristo, ¿no? Vamos a desaparecer. Vamos a desaparecer, algunos, depende del lugar donde nos agarre, ¿no? Desaparecerán de la vista de las personas, ¿no? Y en la iglesia, pues, pienso que nadie se va a quedar, nadie no va a ver cómo desaparecemos. Amén. Tenemos que estar seguros que cuando desaparecemos, no vamos a poder decir bye, bye, no vamos a poder decir chao. ¿Cómo? No, chao, no hay nada de eso. Por si acaso, en ese momento, no pueden llevar su teléfono al cielo. No pueden llevar su cartera, no pueden llevar su maletín, no pueden, ni la ropa, ni el mejor vestido que uno pueda tener. No se puede llevar. ¿Por qué? Porque eso no entra en el cielo. El Señor nos va a dar una vestidura mejor que la que tenemos puesta, hecha con hilos divinos. ¿Ya? Vamos a tener un garment, vamos a tener una túnica muy elegante, muy fina, ¿ya? De lino fino. Así que no nos preocupemos por lo que vamos a dejar aquí. ¿Ya? Ahí no va a haber reloj porque el tiempo es del Señor. Ahí no vamos a controlar la hora. ¿Okay? El tiempo es del Señor. ¿Ya? Dejamos todo. La casa que tenemos. No vamos a poder decirle, chao, ay, mi casita. No. Hay una mansión que nos espera arriba. Mucho más grande que la que tenemos. ¿Okay? Y el Señor, ¿por qué lo dice? Para no sujetarnos aquí a lo que hay de la tierra. ¿Ya? Para que no diga, ay, Señor, no vendas el viernes porque el viernes cobro mi cheque y voy a pagar esto, voy a pagar lo otro. No, ahí no hay eso. Cuando viene el arrebato, el Señor te dice, ¿quieres quedarte? Te quedas. ¿Estás conmigo? ¿Estás con el mundo? Por eso que el Señor obra en nuestros corazones que no tengamos amor por las cosas materiales.
sino por las del cielo, donde está Él. ¿Ya? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. ¿Cuántos vamos a ir al cielo? Ok, así, tiene que ser todos, ¿no? ¿O hay alguien que quiere quedarse todavía? Okay. Por si acaso no hay una segunda para los gentiles. Okay. Segundo lugar, en el versículo 2, el apóstol Pablo una vez más le hace recordar a la iglesia, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, pon atención, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Por qué el apóstol Pablo le menciona aquí a la iglesia? Debido a que a la iglesia se habían infiltrado maestros, falsos maestros, que estaban enseñando acerca de que la venida del Señor ya se había dado, que el arrebato de la iglesia ya no iba a acontecer porque ya había pasado. Y asimismo, muchas otras falsas enseñanzas, las cuales el apóstol, no solamente Pablo, sino Pedro, Juan, todos advierten a la iglesia de que tengan cuidado acerca de aquellos que enseñan. Okay. Si la persona, si el creyente no ha recibido el don para la enseñanza, es mejor no meterse en ella. ¿Por qué? Porque Dios no le ha dado el don. Para poder enseñar la palabra del Señor, tienes que recibir el don de Dios. Para ser pastor, para ser evangelista, para ser profeta, y apóstol ya no, porque ya terminaron los apóstoles. Pero para estar en esas 4 áreas, tiene que haber llamado del Señor. Por eso se le llama dones ministeriales. Hay otros dones que le llaman los dones espirituales. Pero para poder ejercer en el área ministerial, tiene que tener un llamado del Señor, en el cual el Señor le va a dar el don para que hagan ese ministerio y puedan ellos aprender muchas veces directamente del Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor cuando llama lo prepara, como está escrito en Isaías. El Señor mismo nos prepara. Y nos da el conocimiento, nos da la revelación o la iluminación de su palabra a fin de que podamos enseñarla tal como es. El pastor Mario Moretti no es sabio. Yo recibo la sabiduría que el Señor me da. Lo que hablo, no hablo porque yo lo sé, esto es por lo que el Señor me enseña. Y al Señor siempre le pido que me esté enseñando qué es lo que el pueblo necesita escuchar. Porque solamente Él conoce los corazones de cada uno de ustedes. Y cuando el pastor habla algo acerca de alguien, no es porque alguien me haya dicho a mí, mira, le han dicho al pastor o porque le han dicho al pastor. Es porque el Señor está poniendo el mensaje para la congregación o para uno de la congregación. Y no es porque el pastor lo sabe, el pastor solamente predica lo que el Señor pone en uno. Recuerdo, estando acá a la vista con nuestra hermana Beatriz, le pido permiso para testimonio. Me acuerdo que ellos llegaron a una clase cuando estábamos en la otra iglesia y habían estado discutiendo con su esposo en el camino. Y al llegar ahí al servicio, el pastor estaba hablando y estaba hablando todo lo que ellos habían estado discutiendo. Y entre los dos, después, al término del servicio, dijeron, se estaban diciendo, ¿quién le dijo al pastor? Entre ellos se echaron la mano. ¿Tú le has dicho al pastor? Y le digo, ¿en qué momento si ni siquiera el pastor ya está predicando? Entonces, ellos se sintieron ahí, me hablaron, me consultaron y le digo, no, a mí yo he predicado lo que el Señor me pone. Así que cuando se sientan algo es porque es el Señor que pone, no es el que el pastor sabe qué es lo que está pasando y cada uno. No. ¿Ya? El Señor da, uno lo dice, lo predica y el que lo recibe es el que tiene que tomar sus acciones. ¿Okay? Sean buenas, sean malas, tiene que haber un cambio o aceptar la palabra del Señor o rechazarla. ¿Ya? Es como cuando testificamos en la calle, le hablamos a la gente, ¿saben? No estamos parándole a escoger, no, vamos a decirle eso. Nosotros vamos, le hablamos y el que quiere escuchar, que escuche, y el que no quiere escuchar, que no escuche, ¿verdad?
es lo que nos dice la palabra. Así que tenemos que estar prevenidos acerca de estos falsos predicadores, falsos apóstoles que hay en este tiempo, así como no falsos maestros, falsos profetas. En este tiempo ha aumentado. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo cercano al arrebato de la iglesia. Estamos en el tiempo cercano de la manifestación de este hijo de perdición, ya del inicuo, de Satanás, del anticristo. El Señor, primeramente, una de las llaves, se puede decir, ¿no?, que nos da la palabra del Señor acerca de la venida de este inicuo, es la apostasía, ¿no?, de la iglesia. En el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Okay? Para que se manifieste este anticristo, tiene que haber la apostasía en la iglesia. Puedo decir, lamento cuando escucho que predicadores, hermanos en Cristo, digan de que va a haber un avivamiento y toda la gente va a venir a Cristo. Es contrario a lo que está diciendo la Escritura. Es contrario. Porque para que se haga la manifestación del anticristo y después del arrebato de la iglesia, tiene que haber la apostasía en la iglesia. Y apostasía quiere decir abandonar, desertar, irse y no creer lo que estaba creyendo. Por lo tanto, lo que se refieren cuando dice el Señor derramará de su espíritu, está bien. Eso que dice el profeta Joel se cumplió en Hechos de los Apóstoles cuando se inició la iglesia en el capítulo 2, versículo 8, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Desde entonces el Señor, cuando Joel dice en los postreros días el Señor derramará de su espíritu, es en el momento cuando se inicia la iglesia. Y ese derramamiento actualmente se ha estado llevando y se sigue llevando, está sobre todo el mundo, para que todo el mundo conozca que el Señor Jesús va a venir nuevamente y que Dios existe. Ese es el testimonio. ¿Por qué? Porque el derramamiento del Espíritu Santo que hubo en el día de Pentecostés, habían hombres de todas las naciones del mundo que en ese momento, en su propio idioma, estaban escuchando las maravillas de Dios. Que se quedaban ellos atónitos porque sabían de que los apóstoles que estaban hablando, ellos eran hombres sin letras. Ellos eran hombres que no habían ido a prepararse a un instituto, no habían estado en el templo porque eran pescadores y no asistían al templo. No tenían enseñanza bíblica. Y el Señor Jesús fue quien los llamó y les dio la instrucción directa y la enseñanza directa a ellos para que ellos sean los que lleven el mensaje. ¿Qué nos quiere decir eso? De que no importa que usted no sea un letrado, no importa que usted no tenga un doctorado, no tenga un título de bachiller, ¿no? Pero si usted pone su corazón, ese es el mejor título que usted puede tener delante del Señor. Si usted tiene su corazón disponible, usted ya se gradúa y el Señor lo llama, usted se gradúa y el Señor te prepara, entonces te manda. Es lo mejor que puede haber. Y los hebreos, los judíos, los doctores de la ley, todos sabían que los apóstoles eran hombres del vulgo sin letras, no habían recibido instrucción. Pero, decían, se maravillaban. ¿Por qué? Porque ellos decían, sabían que habían andado con Jesús. Y toda la gente sabía eso. Cuando usted anda con Jesús, la gente se va a dar cuenta quién es usted y quién está con usted. Pero cuando no andan con Jesús, ¿qué va a suceder? La gente se va a dar cuenta también de que no están andando con Jesús, están andando con otras cosas. Por no decir, ¿está en el mundo o está con el diablo?
La palabra, una vez más, hemos dicho bien claro. El que no está con Dios, ¿está con quién? Con el diablo. No hay otra opción. Nadie puede decir, no, yo estoy en el medio. En el medio no es. Estar en el medio es estar con el diablo. Porque bien claro lo dice el Señor. O eres frío o eres caliente, pero no me digas que eres tibio. Y eso es lo que la gente anda muy engañada y tienen que tener cuidado. Siempre doy mi recomendación. Asegúrense de lo que hablan esos predicadores esté sujeto a lo que dicen las escrituras, que no haya oposición a las escrituras. ¿Y cómo lo pueden obtener? Humillándose y pidiéndole sabiduría a Dios de lo alto y que el Señor les diga y les haga entender qué es lo que dice su palabra. Y el Señor utilizará diferentes maneras para que usted sepa la verdad de su palabra. Y como está escrito en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré todas las cosas ocultas que tú no conoces. Es el Señor mismo que nos puede enseñar las cosas que no conocemos. Y por eso el Señor llama al ministerio a maestros. ¿Para qué? Porque el Señor les da el entendimiento para que puedan discernir, puedan saber qué es lo que la Escritura dice. Llama a profetas para que los profetas, ellos en ese don que reciben del Señor, puedan tener la correcta interpretación de las cosas que el Señor está manifestando, les está enseñando, a fin de que ellos la lleven tal como el Señor las ha hablado y no cambien nada. Por eso es importante que todos, porque el Señor dijo bien claro, por tu palabra serás justificado, por tu palabra serás condenado. El Señor dice, yo no te condeno, tú eres el que te condenas a ti mismo, ¿no? Si me rechazas, es tu problema. Pero si me aceptas, gloria a Dios, las bendiciones vienen. Y es lo que tenemos que estar seguros acerca de lo que dice la palabra. Sin que antes el Señor vendrá, Él no vendrá, perdón, sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué quiere decir la apostasía? Una vez más, que son desertores, ¿no? Y tenemos que tener cuidado. En primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 19, dice el apóstol Juan, y pongan atención, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ya no dice los postreros días o los postreros tiempos, está hablando en término singular, el último tiempo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Okay? ¿Qué está enseñando el apóstol Juan en este pasaje? Que muchos pueden llamarse cristianos, muchos pueden llamarse hermanos, ¿no? Como dicen, o muchos pueden llamarse israelitas, como dijo el apóstol Pablo, no porque el que viene de Israel es israelita, ni todo aquel que se dice que es israelita lo es. Asimismo, han surgido muchos que se dicen ser profetas, han surgido muchos que se dicen ser apóstoles, ¿no? Que son maestros, pero que no han sido llamados por el Señor, sino por su propia concupiscencia. Se han hecho ellos apóstoles, profetas. Y de eso hemos visto y hemos dado ya testimonio, hemos dado acerca de aquellos que se hicieron pasar por profetas y apóstoles, ¿no? Usted ya lo conoce. Y de eso es lo que nos está hablando, que no todo el que se dice ser cristiano lo es, sobre todo en este tiempo. Hay muchos que ya no quieren asistir a la iglesia, muchos que no quieren, no creen en el Señor. Y recuerden una vez más, lo que nos sostiene y le sostienen a cada uno de ustedes es la fe en el Señor Jesucristo. La fe es la que nos sostiene. Si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios, es imposible ser salvo, porque somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. No podemos decir, yo creo, sí, yo creo, pero si no hay fe,
no hace efecto el que creas. Ya hemos dicho ya, y una vez más, una vez lo repito, muchos creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, muchos creen que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvar de nuestros pecados, ¿no? Y saben, pero cuando se les pregunta, ¿y si mueres te vas a ir al cielo? Dicen que no. Dicen que no pueden porque ¿quién va a ir al cielo si estamos con pecado? Están contradiciendo lo que dice la Escritura. Están contradiciendo el sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario al dar su vida y derramar su sangre por nosotros. Están blasfemando. ¿Por qué? Porque se sienten que están condenados y no están creyendo ni tienen fe en la muerte del Señor Jesucristo, que fue para librarnos del pecado, de la condenación y del infierno. Están negando. Están diciendo que la muerte del Señor Jesús fue en vano en la cruz porque todavía siguen condenados. Déjenme decirle, una cosa es saber y otra cosa es creer con fe. Porque eso va junto, la fe con el creer va junto, el cual produce la salvación del alma. ¿Y creer en quién? En nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz por nosotros y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Como dice 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Si teníamos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tenemos esa certeza y por eso podemos decir con toda confianza, ¿no? Que vamos al morir, si morimos, nos vamos al cielo. Y si estamos vivos, el Señor nos va a llevar y nos va a transformar, dándonos un cuerpo glorioso para poder reunirnos con Él en el aire y ir a vivir eternamente con Él. ¿Okay? Se manifestará el hombre de pecado. La palabra pecado tiene en el hebreo, es la palabra shatat. Shatat, con doble T. ¿Ok? Pecado. Y iniquidad es una palabra, la palabra hebrea se aplica a won, que es A-W-O-N. Por eso, pecado e iniquidad son dos cosas diferentes. La iniquidad es alguien que es un perverso, un pervertido, ¿no? Un injusto, un malvado. ¿Ya? Iniquidad, la cual viene esa palabra iniquidad, viene del griego iniquus, que ha sido sacado del adjetivo eacus, en la cual la palabra eacus significa igual, justo. Por eso Dios es justo, equal. Él no tiene preferencias ni a la izquierda ni a la derecha. Él cuando hace juicio no se ve que si tú eres bueno o que si tú tienes mucho dinero, ¿no? O que el otro es pobre, no. Él da el juicio tal como es, correcto, sin favoritismo. No como en este tiempo que en las cortes, por favoritismo, hacen injusticia, mejor dicho, porque no puede ser justicia cuando están favoreciendo a alguien. Tenemos que tener siempre presente acerca de esto, acerca de la iniquidad y el pecado, son dos cosas diferentes. La iniquidad es mucho más fuerte, ¿ya? El pecado uno es perdonado, pero aquel que hace iniquidad es bien difícil, porque vive en eso. Segundo, tenemos para este entonces, en el versículo 4, pon atención que aumenta la potestades de Satanás en el mundo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Okay? Ese es Satanás, que quiere usurpar el trono de Dios. Así como hay en las candidaturas en los países y en todo eso que el más perverso quiere quitar el puesto al que es recto, ¿verdad? En los trabajos. ¿Qué sucede en los trabajos también? ¿No? Los que quieren dominar, quieren tener el control y hacer lo que ellos quieren, también igual. Tratan de buscar ese puesto. Isaías capítulo 14, los versículos del 12 al 14, habla claramente acerca de este perverso.
Se lo voy a leer para que rápidamente. Dice, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está refiriéndose a Satanás. ¿Ya? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Está hablando a las naciones, plural. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, ¿no? En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Una vez más, lado del norte, ¿qué significa? Es la posición donde está el trono de Dios. Cada vez que se refiere al norte, los profetas están hablando acerca de la dirección donde se encuentra el trono de Dios. ¿Okay? Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré, ¿qué? Semejante al Altísimo. ¿Ya? Satanás queriendo, ¿no? Compararse con el Señor, con Dios, ser igual a Él. ¿Para qué? Para tener el dominio, el control. ¿Y qué? Poner bajo yugo a la gente, a la humanidad. Y eso es lo que tienen muchos de estos líderes. Cuando toman poder, creen que tienen esclavos y no ciudadanos. Segundo, la manifestación del anticristo. Primeramente, el recordatorio, versículo 5, ¿no? Les hace ver acerca de que no se dejen llevar por los falsos maestros, que analicen las escrituras, ¿ya? Que analicen las escrituras, que lean, que se enteren, ¿no? Mucha gente solamente se basa en lo que les dicen y no confirman o no buscan para confirmar lo que realmente le han dicho y están creyendo. Solamente van y creen porque a veces hasta porque lo que le pagan. Recuerden una protesta aquí en Atlanta que fueron a protestar contra el gobernador hace unos años atrás y llegaron los reporteros, como ustedes saben, siempre están ahí a la orden del día. Y entonces había una gente que estaba con su letrero, que estaban reclamando. ¿No? Pasó también en Perú, también me acuerdo. Y cuando los reporteros le preguntaron, ¿y por qué usted está reclamando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted está reclamando? ¿Qué significa? No, a mí me han dicho que solamente venga con el cartel y que como me pagan y estoy aquí. Ya eso salió acá en Atlanta y en Perú también en una protesta, quizás se hayan acordado, los que son de Perú. Es lo mismo. Les decían, ¿y qué haces acá? No, es que a mí me han dicho que venga porque le dan agua, le dan comida y entonces ellos van a protestar. Y son tan mentirosos, tan sangre fría al mentir. Déjenme decirle, el que fue presidente de Perú, Alan García, a los periodistas, cuando les estaban investigando a él acerca de muchas cosas que hizo, él mismo le dijo a los periodistas, investiguen, y los insultó, diciendo, investiguen, pues, con palabras. Y cuando investigaron, realmente él era el culpable, había hecho un montón de delitos. Pero como estaba en público, y era un sinvergüenza, cara dura, mencionó pensando de que él iba a ganar y que le iban a apoyar. Así es, gente. Así está hablando acerca de estos falsos predicadores, estos falsos apóstoles. ¿Okay? El espíritu del anticristo dice, ya está en acción, ¿no? El misterio, una vez más, el misterio de la iniquidad en el versículo 7, como les dije, se llama esa palabra iniquidad, en el hebreo es amón, en el cual acabo de explicar qué es lo que significa. Y será removido, cuando habla acerca de será removido el que lo detiene a este inicuo, ¿no? ¿Quién es el que lo está reteniendo en este momento? ¿Quién es el que no lo deja salir? Por la palabra como está escrita, primeramente se refiere masculino, él, el que lo detiene. ¿Okay? Significa que es masculino. Es el Espíritu Santo porque no hay otra potestad que pueda detenerlo. ¿Okay? Mientras que está aquí en la iglesia.
Pero cuando dice una vez que se manifieste, sea él quitado en medio, que es el Espíritu Santo, entonces cuando él se retire, entonces se manifestar, la cual será en el momento que en ese momento se empieza la tribulación, en la cual este sujeto, este inicuo, se va a sentar en el trono de Dios en Jerusalén, en lo real en Jerusalén, en el templo, se va a sentar y se va a declarar que Él es Dios. Y cuando se declare que Él es Dios, los judíos van a pegar el grito al cielo porque fueron engañados por ese sujeto. Porque cuando Él aparezca, va a engañar a a la humanidad, ¿no? A la mayoría, ¿no? Los va a engañar haciéndose pasar de que Él es el Mesías, haciendo de que Él es el que va a solucionar los problemas, que va a traer paz, ¿no? Como siempre, como hay muchos que ofrecen paz, pero una vez más, cuando ofrecen paz, déjeme decirle, no hay nadie, esto no procede de Dios. ¿Ya? Esa palabra de paz cuando ofrecen no procede de Dios, está bien claro. Las escrituras son bien claras. ¿Ya? Dios no necesita enviar a gente para que diga que va a haber paz, porque cuando están viviendo una vida perdiciosa, ¿no? Una vida de maldad, no puede haber paz, porque la ira de Dios está sobre eso. El juicio de Dios está sobre eso. ¿Okay? Así que no nos confiemos en aquellos que se hacen pasar de que van a traer paz. Tercer lugar y último punto, la condenación de los inicuos. En los versículos del 9 al 12 nos habla que el Señor matará al anticristo, al falso profeta y a Satanás en el día del juicio. En el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 10, lo voy a leer rápidamente, nos dice lo siguiente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, que ya estaban ahí, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya serán atormentados por los siglos y de los siglos. Y no solamente él y estos perversos del falso profeta, la bestia, sino también todos aquellos inicuos que rechazaron al Señor, rechazaron la verdad para ser salvos, ya despreciaron la sangre de Cristo derramada en la cruz, que es la que nos libra del pecado, nos limpia de pecado. El sacrificio de Él nos da la salvación para que poder ser reconciliados con el Padre. ¿Ya? Estos son los que serán condenados. Y en el versículo 14 y 15 de ahí, del mismo capítulo de Apocalipsis, nos dice, y la muerte y el Hades es una palabra griega que significa infierno. ¿Okay? Dice, la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mucha gente no sabe qué significa el libro de la vida y por eso no puede estar seguro de que puede entrar al cielo, porque para entrar al cielo, para estar en la presencia del Señor, su nombre tiene que estar inscrito en el libro de la vida. Y ese nombre, su nombre, usted no le puede ir a decir a la iglesia, a un sacerdote, a un pastor, o a quien sea un líder religioso, usted no le puede decir que ponga su nombre en el libro de la vida, porque esa potestad está solamente para Dios. Dios es el que pone su nombre en el libro de la vida. No es el hombre, no es la iglesia. ¿Y en qué momento su nombre puede estar en el libro de la vida? En el momento que usted entrega su vida a Cristo, se arrepiente y le pide perdón. En ese momento, Dios mismo, con su propia mano, escribe su nombre en ese libro para que usted no esté en el día del juicio, no esté para condenación. Amén. Segundo lugar, el Señor condena a todos, ¿no? A todos aquellos que no quieren ser salvos. Estamos en Tesalonicenses, en el versículo del 7 al 9, en el capítulo 1. Estamos en 2 de Tesalonicenses,
capítulo 1 del 7 al 9 dice: y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder, y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, pongan atención, y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual, o perdón, los cuales, plural, sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No crean que al último, en todo el tiempo, cuando usted aún si no se arrepiente, piensa que va a ir al cielo y que al final Dios le va a perdonar a todos y no puede enviar a todos al infierno. Déjenme decirles una vez más, Dios no ve cantidad, Dios ve corazones arrepentidos. Si su corazón está arrepentido, Dios lo acepta. Usted va a ser salvo. Pero si sigue con su corazón orgulloso, vanaglorioso, vanidoso, lo que le va a esperar es un lago de fuego. Y por eso que se les exhorta en este tiempo con mucha intensidad, con mucho amor, aunque parezca que no se está hablando con amor, pero ese es el amor del Señor. Si usted no se arrepiente, no entrega su vida a Cristo, el Señor no le puede perdonar. Su destino va a ser el infierno, el lago de fuego. Pero si se arrepiente, no importa la vida que usted haya llevado, todo lo que haya hecho, si usted se arrepiente, se humilla delante del Señor, el Señor le abre los brazos y le acepta y lo recibe y le dice: te perdono, tú eres mi hijo ahora. Salmos capítulo 51, 17, uno de los versículos que siempre lo tengo presente, que dice ahí: Señor, un corazón contrito y humillado nunca despreciarás. El salmista nos habla acerca de nuestra condición. Si te humillas, recibes bendiciones, pero si te enalteces, lo que vas a recibir son golpes. Va a ser condenación. Dios no acepta a los orgullosos, los tira abajo, los hace caer. Por último, hermanos, la pregunta que les dije al principio, cuando dice ahí en Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron con la injusticia. ¿Dios puede enviar un poder engañoso? Así lo dice, ¿verdad? Pero ese es literal. No es exactamente lo mismo. Dios no puede utilizar la mentira ni el engaño para condenar a alguien. Tengan mucho cuidado de eso. ¿Qué es lo que quiere decir? Es porque la perversidad, como hemos leído en los versículos anteriores y los versículos que siguen, por la perversidad que no han querido escuchar la verdad para ser salvos, el Señor los deja a su propio corazón engañoso. ¿Ya? ¿Se acuerdan en Éxodo cuando el Señor dice: endureceré el corazón del faraón? ¿Acaso el Señor endureció el corazón del faraón? No. El Señor le enviaba su palabra para que dejara ir a su pueblo, para que los deje libres, para que así él no haga nada, no mande juicio. Pero el faraón, por su orgullo, decía no, porque él es Dios. El faraón se creía Dios. Y por su orgullo, justamente el Señor lo dejaba, le enviaba la palabra. Y déjeme decirle, aquellos que son orgullosos, cuanto más la palabra le llega, más duros se van a poner. Y ese espíritu engañoso, justamente, dejará un espíritu engañoso, es que está hablando el Señor, que los dejará a ellos mismos del engaño que están viviendo, de su orgullo, su vanagloria,
Los dejará, ¿por qué? Porque no han buscado a Dios para que les perdone. Es lo que está hablando. Dice, no han querido recibir, y una vez más vamos a leerlo para confirmar y se den cuenta. Dice, versículo 2, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ya? Los hombres, ustedes saben, actualmente están vanagloriados, están orgullosos, están insensatos, están rebeldes a la palabra de Dios, están sujetos más a las cosas materiales que puedan hacer. Por eso que muchos están preocupados, trabajando las 24 horas del día, no descansan, los días domingos no es tiempo para el Señor. Déjenme decirles, si el Señor dijo 6 días trabajarás y descansarás el 7º para dedicarlo a mí. ¿Qué nos hace pensar de que Dios va a cambiar de opinión en eso, en algo que ha dejado establecido por miles y miles de años? Pero el diablo nos ciega con eso, para que no veamos. ¿Y cómo lo ciega? Denle más trabajo. Éxodo capítulo 6, cuando Moisés quería sacar a la gente de ahí de Egipto, ¿qué dijo el faraón? Denle más trabajo para que no vayan a adorar a su Dios, para que no estén pensando en esas cosas. Así tiene el mundo a la gente, y muchos de los cristianos también están involucrados, lamentablemente. Como dijo el Señor Jesús, a Dios dale lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dale tu tiempo a tu trabajo, dale tu tiempo a las cosas que tú tienes que hacer, pero a Dios tienes que darle su tiempo. ¿Y quién es primero? Todos lo saben, pero no lo quieren aplicar muchas veces. Amén. En conclusión, tener presente y estar firmes en la palabra de Dios. Segundo, el anticristo se manifestará con la apostasía de la iglesia. No es más. Y por último, Dios condenará a todos los inicuos y pecadores, ¿no?, en el día del juicio, en el día del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. En esta mañana voy a hacer una invitación. Voy a hacer una invitación a aquellos que a través del video, del chat o de YouTube puedan vernos. La invitación que voy a hacerles es acerca de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, creer con fe que Él es el Salvador del mundo, Él es el Señor. Y para que lo salve usted tiene que aceptarlo como Señor. Señor en la Biblia significa amo, dueño, que Él es el dueño de su vida y no usted. Y 3 cosas nos pide primeramente. Primero, el reconocer que somos pecadores. Segundo, arrepentimiento. Arrepentirse significa no volver a andar en esos caminos, andar en los caminos del Señor. Tercero, nuestra confesión de pecados, que es decirle al Dios personalmente, mentalmente lo puede hacer. Todos los pecados que usted ha cometido, todo lo que el Espíritu Santo les ayude a recordar y presentarlo al Señor y pedir perdón por ellos y el Señor los va a perdonar. No es la palabra del pastor Mario Moretti, es la palabra de Dios que dice que Él les va a perdonar. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, estamos aquí una vez más, Señor, ante tu presencia, invocando el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesús. Venimos a tu presencia, Señor, reconociendo que
Soy un pecador, una pecadora, que me arrepiento de mis malos caminos. Te confieso todos mis pecados, pidiéndote perdón por ellos. Padre, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, que Él es el Hijo de Dios. Él vino a la tierra en carne, murió por mí en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Padre, yo te pido ahora que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, yo te recibo ahora en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida, porque creo en ti. Y no permitas que de ahora en adelante yo me aparte de tus caminos, sino siguiéndote, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Gracias te doy, Padre, por haberme perdonado y dado la vida eterna. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén. Si alguien ha hecho esa confesión, háganos saber. La dirección está ahí en el YouTube. Estamos en la ciudad de Lawrenceville, en Georgia, Estados Unidos. Okay. Bendiciones a todos aquellos que están a través del Zoom también, ¿no? Dios les bendiga, los guarde. Y si alguno tiene algún comentario, pueden hacernos saber. Okay. Amén.